Mateo capítulo 11, estamos bien. Vamos a escuchar la reflexión de Jesús sobre uno de los personajes que tanto influyeron en él. ¿Qué pensaba Jesús sobre Juan el Bautista? Capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Padre, déjenos entender la manera en que Jesús miraba al profeta Juan. Si alguna vez el Señor hablara de nosotros, ¿qué dijera? Espíritu Santo, enséñenos. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Qué dijera Jesús de usted? Si él tuviera que hablar algo de usted,
ante los demás, ¿qué testimonio Jesús diera? ¿De qué manera hablara? ¿En qué términos se refiriera a usted o a mí? ¿Cuál fuera los adjetivos, las cualidades, cómo se refiriera a nosotros? Estos textos recogen la opinión de Jesús sobre el Bautista, un personaje que en los orígenes del cristianismo fue muy controvertido. Había siempre una disputa entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. El movimiento de Juan, no crean que fue una cosa insignificante, no, fue una cosa muy grande. Lo que a veces nosotros no medimos el alcance de Juan el Bautista. Acuérdese que cuando llega Pablo a Éfeso predicando, ahí hay un núcleo de Juan el Bautista. Cuando él llega preguntando, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y el núcleo que ya está establecido en Éfeso le dice, no, aquí solo conocemos el bautismo de Juan. Cuando Apolos aparece en el escenario de Hechos de los Apóstoles, surge exactamente igual. Apolos es un personaje que solo conoce el bautismo de Juan. No tenía claro todo el mensaje acerca de Jesús. Priscila y Aquila tienen que hacerlo llegar un poco más adecuado al mensaje de Jesús. El movimiento de Juan fue un movimiento que se popularizó fuera de Palestina. No fue una cosa que se quedó en Galilea, era un movimiento fuertemente misionero. Y durante los primeros años del movimiento de Jesús hubo rivalidad entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Una rivalidad que los evangelios ya testifican. En el cuarto evangelio encontramos momentos que están en discusión los dos discipulados, el de Jesús y el de Juan. Y claro, la problemática se hace más evidente porque Jesús fue discípulo de Juan primero. Y entonces estaba aquella sensación, si acaso Jesús no había traicionado a Juan al crear un movimiento distinto al de Juan. Para los seguidores de Juan, Jesús era un traidor, porque se había apartado de Juan y había creado su propio movimiento en lugar de darle continuidad al movimiento de Juan. Este era el pensamiento de los discípulos de Juan. Por eso, en los orígenes del cristianismo, digamos así, en sus orígenes, los discípulos de Jesús tenían como rivales a los discípulos de Juan. Y usted lo va a ver. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia, pero no nos percatamos de ese tipo de detalles que están registrados en el texto, y la manera en que a lo largo de Hechos de los Apóstoles aparecerán frecuentemente los discípulos de Juan como grupo rival al de Jesús. Mateo, en el capítulo 11, quiere fijar de una vez por todas qué pensaba Jesús de Juan. ¿Cuál era la idea, el pensar que Jesús tenía de Juan y las repercusiones para quienes escucharon a Juan y no creyeron en él? Las repercusiones de haber escuchado a un profeta y no haberle puesto atención. Tuvieron delante de sí a un profeta de Dios que no era débil, no era una caña sacudida por el viento, tampoco era un hombre que se identificó con la clase poderosa, era un profeta. Y Jesús aclara, el profeta que había
de venir. Esa será una línea que Jesús va a desarrollar. Juan es un profeta y las consecuencias para quienes los escucharon son graves. Son graves porque tuvieron la oportunidad de oír la palabra y no la valoraron, y al contrario ya veremos el desenlace en torno a Juan. El desenlace para los políticos como Herodes, el desenlace para los religiosos como los fariseos, que habiendo tenido un profeta delante de ellos, no dimensionaron, no se percataron, no se dieron cuenta. Y eso traerá consecuencias graves para los que escucharon. Por eso en el capítulo que estamos leyendo, del 20 al 24, dice: entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Tiro y Sidón, ciudades que en nuestro imaginario mental pues no tienen muchas repercusiones porque no son ciudades con las que estamos familiarizados. Pero Tiro y Sidón es el corazón de los filisteos. Tiro y Sidón es el corazón del pueblo filisteo. Esos enemigos jurados, permanentes, interminables de Israel. Cuando Jesús habla de Tiro y Sidón, está diciendo: esas personas que fueron sus enemigos todo el tiempo, si a ellos se les hubiera dado lo que a ustedes se les ha dado, esa gente hubiera respondido con nobleza, con sensibilidad, con arrepentimiento. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Esta es la primera consecuencia. Para Jesús, Juan es un profeta y al aclararles que es un profeta, lo que quiere provocar en el auditorio es una reflexión acerca de sí mismos. Si es profeta, como este hombre dice, si fue un enviado de Dios, el que anunciaba la Escritura, y yo no le presté la debida atención, tenemos un problema. Este es el asunto. Esta es la primera línea de Jesús sobre Juan el Bautista. Dejar en claro: sí es profeta. Jesús establece la roca angular sobre Juan el Bautista y dice: es profeta. Por tanto, su palabra era palabra del Señor. Y la pregunta es: ¿qué hicimos con esa palabra del Señor? Este es el asunto. Al declarar que Juan es profeta, mete en un grave problema a las ciudades, a las autoridades y al pueblo que le escuchó. Le escucharon con aquel corazón que estaban ante un profeta, o simplemente vieron a alguien que proclamaba, pero nunca le dieron realmente el lugar, el reconocimiento y la importancia de escuchar a un profeta. Las consecuencias son graves.
Las consecuencias son graves porque ciudades que a veces tenemos por malditas y condenadas, personas que podemos tener como desgraciadas y condenadas al infierno, quizás sean mejor tratadas que nosotros en aquel día. ¿Por qué? Porque ellas no tuvieron la oportunidad de tener ante sí un profeta. Porque ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar una palabra de un profeta. No se les concedió la oportunidad de tener delante de sí a un mensajero de Dios que les anunciara la palabra. Y al no tener a una persona que les anunciara la palabra, hay alguna exoneración porque no tuvieron la oportunidad, el privilegio de tener a un profeta delante de sí. Por eso, para ellos será más tolerable el castigo. Serán tratados con benignidad frente a nosotros que hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra. Tener una palabra no es una cosa de qué engreírse o de qué sentirse superior. Tener una palabra es meternos en un problema. Porque quiere decir que a partir de allí seré valorado, evaluado y medido por mi respuesta a la palabra. ¿Cuál es mi respuesta a la palabra? Se nos ha entregado palabra, somos responsables desde ese momento. No hay excusa. No hay manera de evadir la responsabilidad. La palabra llegó, usted es responsable a partir de allí. La palabra llegó a sus oídos, ya es por su cuenta. Ya no importa el mensajero, no importa la gente que está a la par suya, no importa su familia, no. Usted y la palabra que escuchó. No hay excusas. No hay justificaciones para hablar, es que yo, es que mi familia, es que el pastor, es que el líder, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi... No hay excusa ya. Desde el momento que llegó la palabra de Dios a su vida, desde ese momento usted asume una responsabilidad de responder adecuadamente ante Dios, y una respuesta inadecuada es su culpa. Nada más. Nada más. Eso está ante Jesús. Estuvimos delante de un profeta, dice Jesús. Y si no le dimos el valor a esa palabra, si no escuchamos con atención, con corazón tierno para atesorar esa palabra, sino que de manera arrogante o de manera necia o de manera terca rechazamos esa palabra, pues ya somos nosotros los responsables. Cuando la palabra es entregada, ya queda en ustedes, hermanos y hermanas. Cuando la palabra de Dios ha sido desgranada delante de ustedes, pues ya es asunto de ustedes. Ya no tenemos que ver los que damos la palabra. La respuesta a la palabra tiene que ver con su corazón y con la manera en que su corazón está dispuesto a acoger la palabra y a ponerla por obra. Jesús es duro con Betsaida y Capernaum, lugares privilegiados donde él y Juan el Bautista estuvieron presentes. Betsaida y Capernaum, lugares donde la palabra corrió como río, a través del Bautista primero y luego a través de Jesús. No tienen excusa, no tienen justificación. En el día del juicio, en ese día, ellos serán tratados
con mayor benignidad porque nunca escucharon a un profeta. Pero ustedes, Betsaida y Corazín y Capernaum, entre ustedes ha vivido profetas y no prestaron atención a la palabra. Al contrario, dice el capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Otra vez, ¿qué hacemos frente al profeta? ¿Qué hacemos frente al hombre de Dios que nos habla? En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Un baile erótico o un profeta? Una mujer que ha agradado profundamente su vista, su corazón, una mujer a la que él estuvo dispuesto a recibir su presentación y que responde bajo juramento: pídeme y te daré cualquier cosa que pidiera. Qué interesante el ser humano. Qué interesante cómo somos. Estamos dispuestos a dar la mitad del reino. Frente a eso, pero no estamos dispuestos a dar nada por la palabra. Y así somos, hermanitos. Esa es la tragedia que nos acompaña. ¿Cuánto está dispuesto a gastar en la hija de Herodías? Por esos bailes exóticos. ¿Y cuánto está dispuesto a dar por escuchar la palabra? Así somos. La palabra no le tenemos el valor ni la trascendencia. Cuando Herodes dijo: quiero escuchar a Juan. Imagínense, Jesús está diciendo: es el profeta enviado por Dios. Herodes lo tiene y lo tiene encarcelado. Por eso más adelante, cuando Herodes quiere hablar con Jesús, Jesús no le pone atención. ¿Por qué? Porque lo tuvo allí y nunca quiso escuchar la palabra de un profeta. Ahí andan queriendo buscar una palabra, pero ¿acaso no han recibido palabras? Le damos a la palabra la misma importancia que le damos a las cosas que agradan nuestros ojos. Hacemos de verdad el mismo sacrificio por aquellas cosas
que tocan nuestro centro de placer, a las cosas que nos provocan placer, hacemos el mismo esfuerzo, sacrificio y trabajo que a escuchar la palabra. Tiene al profeta, no lo quiere escuchar. Le hace una danza árabe ahí la muchachita y se enloquece. ¿Por qué nos enloquecemos con la danza del vientre? Y no ponemos atención en la palabra. Medio le mueven a un fulano ahí el trasero y ya están de loco ya. Medio ven pasar un suchunche por ahí y están babeando. Y se meten en unos líos. Pero les llegó palabra. Les llegó la palabra, pero les pela la palabra. Les vale la palabra. No vaya a ser que pase. Esta que le dan la mitad del reino. No vaya a ser que el fulano les para bola y ahí gastan, invierten y qué más. Pero en la palabra, fíjese que hoy no iré a predicar porque no tengo para el bus. Los invitan a un baile, ahí andan prestando, ahí andan pidiendo. Les hablan para la obra, no tienen. Pero ahí andan invitando a las bichas a salir. Y uno dice, ¿y este que no tenía? La ofrenda del rey ahí no tiene, ¿verdad, hermanita? Pero para comprarle ese aguailado, su regalo sí va. Entonces, ¿por qué la pobreza ante la palabra? ¿Por qué nuestra respuesta tan pobre a la palabra? ¿Por qué no dimensionamos en el momento? Cuando vemos hacia atrás, y yo pienso, Herodes tuvo al profeta allí. Y tuvo la palabra allí. ¿Cómo hubiese cambiado el reino de Herodes si hubiese atendido al profeta? ¿Qué giro hubiera dado Herodes si tan solo hubiera dimensionado en ese momento el valor, la trascendencia del que tenía allí? Pero no. Lo vemos tan corrientón, tan común, tan nada, que no dimensionamos en ese momento lo que Herodes tuvo consigo. El rey se entristeció, versículo 9, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición. Fíjese las cosas que van marcando nuestra vida. Primero, responder a lo que le emociona, le despierta, le seduce, le impacta, le estremece. Un bailecito ahí. La palabra no estremece. Pero más, el rey a causa de sus juramentos. Si tan solo el rey le hubiese dado valor a la palabra de Dios como le daba valor a sus juramentos, todo hubiera cambiado. Así como él
quiere hacer valer su palabra, hubiera hecho valer la palabra de Dios. No, es que yo se lo dije y soy de palabra. Y así agarra la palabra de Dios también. Y así valora también la palabra de Dios. Y a causa de los invitados por la gente, por las personas, por el qué dirán de mí si no cumplo. Tengo una cantidad de invitados que han escuchado. Si con los criterios que respondemos a las personas respondiéramos a Dios, si con la manera en que decidimos frente a las personas, esa manera en que decidimos que nuestro orgullo y cómo hacemos cosas por orgullo, lo hacemos ante la palabra. Hay gente que por orgullo atraviesa las situaciones más problemáticas, pero ahí se mantiene, por orgullo. Pero a la palabra de Dios ni siquiera por orgullo le hacemos caso. Ni siquiera por honor, ¿no? Mandó a decapitar a Juan en la cárcel, llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. ¿Qué manera de cerrar un profeta? ¿Qué manera? ¿Qué manera de cerrar su ciclo de vida el profeta de Dios, el enviado por Dios? La mamá usa a la hija para pedir la cabeza del profeta. Y es lo que la hija pidió. A veces los padres ni siquiera están pensando en los hijos. ¿Qué tal si esa mujer le pide a Herodes unas buenas tierras, un buen palacio, algo que le asegurara su vida como mujer? El rey se le hubiera dado. ¿Querés esclavos? Está bien. ¿Querés ganado? Está bien. ¿Querés una buena casa? Está bien. ¿Querés tierra? Está bien. ¿Y querés una dote de dinero para...? Está bien. La mujer pudo haber asegurado, digo la jovencita, pudo haber asegurado su futuro. Si el rey le dice, te daré lo que me pidas. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó con llevar la cabeza de Juan a su mamá? Nada. ¿Y qué perdió? Pues todo. Todo. A veces nos enfrascamos en venganzas que no nos dejan ver la palabra. A veces muchos de ustedes están enfrascados en disputas, en luchas, en rencillas, en odios, que no los dejan ni vivir ustedes ni vivir a sus hijos. La madre tenía una rencilla contra Juan y quería cortar de raíz, pero arrastró al abismo su vida y la vida de su hija. Porque estaba más concentrada en venganza, en rencor, en odio, que en pensar en un futuro. ¿Cuánto
¿cuántas veces hemos echado a perder el futuro que Dios nos tiene porque seguimos la lógica de la venganza? Tiene odio, amargura, crisis, rencilla contra alguien y usted de ahí en adelante vive solo para la venganza, vive solo para el desquite, vive para devolvérsela. Cada momento de su vida está pensando cómo hacer tropezar, cómo hacer caer, cómo hacer sentir mal, cómo fregar, cómo arruinar, cómo dañar. Y en ese afán permanente de vivir para la venganza, llegan oportunidades a su vida y ni la vio, porque la venganza lo tenía cegado, porque el rencor le tenía sordo, mudo y ciego, y no puede ver. Imagínense la oportunidad que le llega a la niña después de dejar andanzada, ¿va? Así como esas películas, como la Shakira, ¿va? Chica de rey, qué bárbara. Este danzón, ¿ve? Y le viene la oportunidad. Pedime lo que querrás. Te lo juro. ¿Y qué juramento le hizo? Porque fueron varios. Porque el texto así dice: a causa de sus juramentos. ¿Qué juramentos le hizo? La niña tuvo la oportunidad de hacer su vida. Tuvo la oportunidad de abrir un futuro. Tuvo la oportunidad de tenerla hecha, pues ya la tenía hecha. Pero viene el odio, viene el rencor, viene la rencilla, viene la mamá que tiene el corazón contra el profeta. La mamá tiene una rencilla contra el profeta. La mamá tiene una incomodidad contra el profeta. La mamá tiene en el corazón, se le ha metido un odio, un rencor, un malestar, una incomodidad, y vive solo para complicar al profeta. Ella y su hija hubieran tenido un mundo para ellas, pero cuando nos cerramos a la palabra, quedamos prisioneros de los sentimientos más oscuros y destructores que tenemos en el corazón. Porque la única posibilidad que tenemos que a las oscuridades que llevamos dentro les llegue la luz es abrirnos a la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Pero si rechazo la palabra, entonces quedo prisionero de esa oscuridad y voy por la vida tropezando y haciendo tropezar a mi descendencia. Va arruinando usted su vida y va arruinando la vida de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque van transmitiendo las rencillas. Van sembrándole a los hijos y a los nietos rencores contra personas que no le han hecho nada a sus hijos, que no le han hecho nada a sus nietos. Pero que es tanta la rencilla en usted, el odio en usted, que se los hereda. ¿Y qué tal si a través de esa persona Dios tiene preparado algo para sus nietos, pero usted ya le sembró el odio? ¿Qué tal si esa persona es la que Dios va a usar para bendecir a sus hijos, pero usted ya le sembró el rencor?
Usted ya le sembró la amargura, la rivalidad. Esta mujer se paseó en su hija. Esta mujer arruinó el futuro de su hija por una torpeza, por una rencilla personal, porque el bautista no le agradaba. Y la muchacha, en lugar de llevarle medio reino a su mamá, le lleva una bandeja con la cabeza del profeta. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. La mujer prefirió tener la cabeza de Juan como adorno en la sala, porque a ella le quedó la cabeza. Los discípulos solo se llevaron el cuerpo. Prefirió quedarse con la cara y la boca del profeta clavada en una estaca en su casa, que haber escuchado las palabras que salieron de esa boca, que haber escuchado la voz de Dios que corrió en esa boca. A veces preferimos tener allí el emblema del odio y la satisfacción de la venganza que la alegría de haber alcanzado promesas por haber escuchado la palabra. A veces nos sentimos satisfechos por la venganza sobre la persona a la que odio, detesto, y le fue bien, qué felicidad, aunque usted esté en la calle. Si su felicidad es que a la persona que odia le vaya mal y es feliz, aunque usted esté comiendo algarrobas, usted está mal, hermanito. Está equivocada, hermanita. Su satisfacción, su alegría, su gozo, su plenitud en la vida, ¿acaso es ver la cabeza de la persona que odia colgada en la sala suya, aunque usted esté de gracia? Eso no es lo que debería ser mi felicidad. Que yo esté bien, que mis hijos estén bien, que vayamos desarrollando, creciendo, viendo la mano de Dios a cada paso, que cada año usted mira la prosperidad y el avance de sus hijos, que usted mira cómo su casa está cada vez mejor. Pero si su alegría es, hey, viste, qué chivo cómo le fue, lo fregaron este baboso, y esa es su alegría. ¿Y qué le trajo eso a usted? ¿Ah? Y está comiendo mejor, y sus hijos van a una mejor escuela por eso, y tiene buen vestido por eso, y tiene buena salud por eso, y tiene la prosperidad de Dios por eso. Es una bajeza humana y peor aún espiritual si la alegría de mi vida es ver a las personas con quien tengo una rencilla que les vaya mal. Es haber puesto el corazón equivocadamente. Más adelante, siempre en el Evangelio de Mateo,
Hay un momento en el que Jesús dice, Mateo capítulo 21, Mateo 21, 23. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Aquí estamos ya no ante el rey, la política, sino que estamos ahora ante los líderes religiosos. Y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús va a echar mano de Juan. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me las contestan, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Es una manera de decir, miren, la vida, el mensaje, el ministerio de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Era todo lo que Juan representa. ¿Era un enviado de Dios o era él que se había disparado? Esa es la pregunta de Jesús. Y otra vez, tiene consecuencias la respuesta. Ellos se pusieron a discutir. Si respondemos del cielo, ¿cuál es la interrogante? Porque no le creyeron. Si Juan representaba a Dios y tenía palabra de Dios, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. ¿La consecuencia? Porque yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de no saber decidir y optar cuando llega la palabra de Dios en el profeta es que se cierra la puerta para que Jesús nos siga hablando. Pues yo no le voy a decir tampoco nada. Este es el asunto. Una vez cerramos la puerta a la palabra, pues Jesús tampoco les explicará nada de lo que ellos quieren saber. No hay manera entonces que pretendamos que Jesús me explique si no expliqué, si no escuché al enviado por Dios. Es aquello de decir, no, es que a mí que Jesús me explique. No, pero ¿escucharon al Bautista? No, pues no, tampoco yo. No, es que yo quiero que Dios me hable. Ajá, sí. Si Dios me habla, sí. De verdad. ¿Y le hiciste caso a Juan? No, es que yo quiero que Dios me lo diga a mí. ¿Y le hiciste caso a Juan? Esas alucinaciones de pasar por alto al mensajero y querer directamente que Dios me explique. Es que por eso envió a Juan. Es que por eso envió la palabra a través de Juan. Lucas, cuando nos presenta a Juan, mire cómo nos lo presenta. No nos presenta a Juan en su familia. Miren lo que dice. Juan 3. En el año 15 de reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe, en Iturea y Traconite, y Lisianas en Abiline,
el sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Y mire cómo entra Juan. En aquel entonces, ¿qué iglesia? Así se va a presentar a Juan. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan en el desierto. Así es. Es que yo quiero oír a Dios que Él me explique. O sea que los que Dios envía pintados están, pues. Eso es arrogancia. La arrogancia espiritual de muchos. Eso pasa con los fariseos. Su arrogancia espiritual es la que no les permitió reaccionar frente al Bautista. No, es que a mí, que me lo explique Dios, pero ese no le creo nada yo. O sea que usted le va a decir a Dios quién quiere que le hable a usted. O sea que es usted que le va a decir, Señor, si me mandas a fulano, te hago caso. Pero este que me mandas, no, hombre. Ese es el problema de los fariseos. Quieren que Dios les explique, pero no quisieron la explicación que ya les dio Dios. Quieren que Dios les aclare, pero no están escuchando lo que ya les aclaró Dios. Quieren que desde el cielo les responda, pero no están oyendo a quien Dios ya les mandó con la palabra. Iglesia, esto es complicado. Esto no es así por así. Recibir una palabra es asumir una responsabilidad, para bien o para mal. Recibir una palabra es que a partir de ese momento mi vida se parte en dos, antes y después de esa palabra. Y si acogí la palabra, la recibí, pues vendrán cuántas cosas pudieron haber cambiado en Herodes, en Herodías, en su hija. Cuántas cosas pudieron haber cambiado si hubieran acogido la palabra. Pero no. La palabra de Dios vino a Juan. ¿No quiere escuchar a Juan? Pues tampoco me va a escuchar a mí. ¿Qué es lo que Jesús dice? Versículo 18, volviendo a Mateo 11. Volvamos a Mateo 11. Versículo 18. Porque vino Juan, ¿qué? Vaya, era un hombre, un nazareo, ¿eh? No comía, no bebía. ¿Y qué dijeron cuando lo vieron así? Está endemoniado, solo ayunando pasa. Este se la pica. Este se la lleva de santo. Este está así porque tiene demonio. O sea, Juan llena las expectativas de alguien que mantiene las normas de pureza, que mantiene la rectitud, que mantiene el ideal de hombre sacrificado. No se harta, no bebe, mantiene Está endemoniado. Y luego, ¿quién viene después? El Hijo del Hombre, que come y bebe. ¿Y qué le dicen a Jesús? Este es un glotón y es un borracho, amigo de recaudadores y de pecadores. Entonces, quien tiene el corazón cerrado a la palabra, siempre tendrá una manera
negativa de ver la cosa, siempre. Porque el problema no está ni en el mensajero, ni en la palabra enviada, sino en el corazón. Tengo un problema en el corazón. No tengo receptividad. Tengo un problema de captar. No tiene el código correcto para entrar y sintonizar. Venga de una manera o venga de otra, será igual. Mire, aquí, sea la manera que yo sea, siempre van a hablar. Ahí andan publicaciones que parecen chistes, pero es cierto. Si el pastor se harta mucho, solo de vividor, va. Gran Arturo. Si no come, gran acabado. Si ríe, boca floja. Si era trompudo, viejo amargado. Y puedo enumerar las acciones contrarias. Y lo mismo va a ser. Lo mismo. Usted siempre va a hablar. La iglesia siempre va a hablar. No crean que porque me esfuerce en caminar como a usted le agrada. Ay, no, lo mismo. Alguna carambada vaya y andar hablando tonteras. Por eso, a diferencia de Herodes, poco me importa lo que piense de mí. Porque ese es el problema de Herodes. Ahí están mis invitados, tienen que quedar bien. No, hombre, yo que voy a quedar bien con ustedes. Nunca, jamás de los jamases, así nazca 7 veces, voy a quedar bien con ustedes. Nunca. Hago algo, agrado a esta gente. Hago otra cosa, desagrado a esta gente. O sea, agrado a un grupo y se van a enojar esto va a ser siempre así. Tomo una decisión que agrada a fulana y va a enojar a 4 más. Entonces es. Por eso mi preocupación es tomar las decisiones que tienen que ver con la palabra de Dios, con el futuro de la obra, con el caminar del Señor, con el avance del Evangelio. Y esto pues va a beneficiar a unos y va a molestar a otros. Eso no hay más que hablar. Quien ande pretendiendo agradar a medio mundo, nunca va a estar en problemado toda la vida. Y va a tomar decisiones que tarde o temprano le va a costar el precio de la palabra. Como Herodes y los fariseos, que tienen en común la preocupación por la gente. O sea, ¿qué va a decir la gente? Herodes dice, pues chica, aquí están los invitados, no puedo quedar mal. Los fariseos dicen, no podemos decir de la tierra porque la gente comparte el tema de la gente. Comparte qué va a decir la gente. Y esa es la tiranía que a muchos aquí los tiene en crisis. No, pero es que si hago esto y yo le hablé mal a mi amiga de fulano y ahora que Dios me dice que la vaya a bendecir, no, se va a reír de mí, mejor no lo hago. Y Dios te llamó a hacer algo. Dios te llamó a hacer algo con esa persona de la que habías hablado mal. Te mandó a bendecirla, pero ya no la vas a bendecir porque habías hablado peste con Mengano. ¿Y qué va a decir Mengano? Este sí es un hipócrita. Este es un falso, un mentiroso. Hasta me predispuso contra esa persona y ahora anda haciéndole un favor a esa persona. No, mejor no. Mejor me mantengo
en mi juramento con mi hermano, con mi chero, con mi compadre. ¿Entienden esto, hermanito? Esto es complicado. Cuando perdemos la perspectiva de la palabra y valoramos más las relaciones, las amistades, los compromisos humanos que la palabra. ¿Qué valoraron más Herodes? Pues sus compromisos, sus juramentos, los invitados. Cuando estas cosas pasan, vamos a la quiebra espiritual. Por eso, mi compromiso es ser fiel a la obra que Dios me ha encomendado, ser fiel a la palabra, tratar de mejorar en la palabra y en el espíritu. Tengo cosas rectas y cosas torcidas. Le pido a Dios que venga su reino sobre mí y me ayude a enderezar lo torcido. Pero eso es en la comunión con Él, no porque usted me lo diga. Si yo les pregunto, ¿y cómo quiere que haga tal cosa? Ay, aquí voy a tener 20 opiniones diferentes. Ay, me voy a estar, María. Es que a mí me gustaría que el pastor nos celebrara el cumpleaños. Aquí nunca me han dado un feliz cumpleaños. Y el pastor debería estar parando feliz cumpleaños a todos. Ahí te vas a estar, María. Con que ni celebre el cumpleaños de la obra de Dios, que cada 8 de noviembre cumplimos años, que voy a celebrar el suyo. Que se lo celebre su nana, su tata, su mujer, su marido, sus hijos, su familia. Está bien. Es que yo quisiera que el pastor, pues, tal cosa. Es que este pastor no es como aquel. Váyase donde aquel, pues, que es aquí. Yo tengo el compromiso de traerle la palabra de. Esa es mi preocupación, mi angustia. Cada vez traerle la palabra de Dios. La toma es su problema o no. Pero delante de mi Dios estoy claro lo que le he traído. Porque lo que va a cambiar su futuro no es que sea chero mío. No, es más, quizás ni le va a ayudar eso. Su futuro está en la palabra. Si usted toma la palabra, la recibe, su vida será bañada de los favores divinos. Si toma la palabra. Esa es mi preocupación. La segunda línea, hay muchas más, pero solo quiero desarrollar una más. Sobre Jesús y el Bautista. Es en estos pleitos, ¿verdad? En estos pleitos entre el grupo de Jesús y el grupo de Bautista, este texto va a dejar en claro que la fidelidad al Bautista no pasa por celebrarle el cumpleaños al Bautista. O sea, Jesús no va a demostrar su valor y su estima por el Bautista recordando su nacimiento. Vamos a recordar, miren, he puesto una placa aquí para que dice en honor a Juan el Bautista, el mensajero de Dios que vino en tal año. No. ¿Cómo yo honro a un profeta? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo honro a un profeta? ¿Cómo Jesús honrará a Juan el Bautista? Y cuando Juan llega preguntando a través de sus mensajeros, en el 11:3, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?
Jesús dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo se honra a un profeta? Haciendo la obra de Dios. Y mire en el 14, y aquí voy a cerrar. Ve el 14. Volvamos a leer el 14:12. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron. Y después fueron y avisaron. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Es la pregunta. Le llegaron a avisar. ¿Y qué hizo él? Bueno, 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Contestó Jesús: no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. ¿Qué hace Jesús para honrar la memoria del Bautista? Pues hacer la obra de Dios. ¿Cómo se honra a un profeta? Pues no recordando cuando nació y que ya se murió y vamos a recordar. No, miren, hagan la obra de Dios, prediquen la palabra de Dios, que era lo que el profeta predicaba, y así van a honrar su memoria. Cuando yo ya no esté en este mundo, yo no quiero que me esté diciendo: ay, vamos a recordar al siervo el 7 de octubre que nació. No, esas son charadas. Quieren honrar al siervo que Dios les ha dado por más de 30 años. Prediquen la palabra. Sea mensajero. No se acobarden. No se vayan a encerrar, no bajen la guardia, no bajen los brazos, sigan haciendo la obra. Eso. Lo demás, eso es lo de menos, pues. Y claro, hablo después de mi muerte, que falta un montón. Voy a enterrar todavía a muchos de ustedes. Así se pusieron ya, ¿va? Porque es profeta, así están, ¿va? Ya lo dijo el profeta, me va a enterrar. A Carlitos. ¿Qué pasa ahí? Menos mal que no es profeta, mira. Para Jesús, yo recuerdo cuando todo el lío que implicó cuando nuestra iglesia tuvo un giro de dirección y nos comenzaron a criticar que nosotros ya no éramos bautistas. Nos llegaron a decir mil cosas sobre eso. Yo escribí un pequeño artículo que todavía sobrevive ahí en Facebook. Y el artículo dice: ¿sigue siendo Betania una iglesia bautista? Esa fue la pregunta. Y escribí unas paginitas para responder. Y yo les dije que sí, que seguíamos siendo una iglesia bautista si entendemos
qué es lo que le preocupaba a los bautistas originales, pues, allá en 1608 cuando nacieron. ¿Qué le preocupaba a esos bautistas? Bueno, les preocupaba la autenticidad espiritual, que hubiera una vida espiritual auténtica, palpable, visible, o sea, un compromiso de vida con Dios, que se viera la persona espiritualmente viva. Que no llegue a la iglesia y el cacastre a cada culto, que ya son momias. No, que llegue la persona desde el comienzo a alabar a Dios, a celebrar, aleluya, y oye la palabra y está predicando, está comprometido, es un sembrador, está con todo, o sea, está vivo. Eso era una cosa que les preocupaba a los bautistas. Por eso ellos bautizaban a la gente otra vez, por eso le llamaron bautistas. Porque querían que la persona tuviera una experiencia espiritual auténtica. Y le dijeron, vaya, su bautismo de niño no sirve, aquí lo vamos a volver a bautizar ya con su decisión de fe, que usted espiritualmente comprenda esto. Entonces la gente ya tenía conciencia de una vida espiritual. Y eso les preocupaba a los bautistas. Y yo les decía, ¿qué ha pasado en Betania? Pues que aquí ha habido una resurrección. Pues que aquí la vida ha llegado. El río de Dios ha tocado la congregación. Y la gente está viva, está comprometida, está sirviendo, está predicando. No son meros asistentes que se van y no entienden más de la misión. Están comprometidos con el servicio vivo, santo y agradable a Dios. Segunda cosa, las escrituras. Eso le importó mucho a los bautistas originales. Y yo les explico allí que las escrituras es en Betania fundamental. Y no solamente la Biblia como tal, que la conozcan. Y yo les digo, pues sí, hagamos una prueba, pues. Veamos alguna iglesia bautista que dice llamarse bautista y nosotros, veamos. Elijamos 10 de cada uno. Elijo yo mis 10. Y espero hallar 10 pues, de David que se defiendan con todo. ¿Va? Los he venido equipando desde años en el conocimiento y la interpretación de las escrituras. Tercera cosa que le preocupaba, la misión, la evangelización. Para un bautista original, pues, proclamar el evangelio era el corazón de ser iglesia. Y yo les decía, pues nunca hemos predicado tanto como hoy. Cuando decíamos que éramos bautistas, ni a la esquina íbamos. Yo recuerdo una vez una anécdota de una de las líderes principales de la iglesia para ese entonces, que trabajaba ahí en su oficina, y había una persona que había trabajado junto a esa persona años. Y un día de repente la persona se dio cuenta que venía a la iglesia y le dijo, yo no sabía que usted iba a la iglesia. Ya con 12 años de trabajar ahí. ¿Va? Es que usted nunca dijo nada. Ay, esos eran los bautistas. En estos 17 años, ¿a qué lugares no hemos ido? ¿A qué lugares? ¿A qué personas no le hemos predicado el evangelio? Hoy sí andan en el montón de iglesias ahí para arriba y para abajo, que andamos pues sí, hoy sí, que ya metieron a todos los pandilleros al régimen.
¿Por qué no iban cuando estaba candela ahí abajo? ¿Ah? ¿Por qué no iban cuando decían, si llegan a venir aquí a balazos los vamos a sacar? Y ahí estábamos, pues. La misión y el evangelio fue siempre nuestra bandera, y los que íbamos estábamos claros. Vamos, que pase lo que tenga que pasar. Nunca dejamos de ir a un lugar por una amenaza. Ahí andaban los sugieres, ahí andaban la administración, comiendo como siempre, ¿verdad? El pan con café no faltaba. Para que vieran que no tenían miedo, por eso lo hacían ellas. No crean que es porque andan comiendo, no. Ellas porque llegaban a un lugar y decían, aquí venimos, miren como Juan por su casa. No tenemos miedo. No es que le dan al diente, era un acto de fe. Es para que los hermanos no entienden a veces las cosas, ¿verdad? Entonces, yo les dije, estos que dicen ser bautistas, esos no lo son. La verdadera herencia bautista la tiene los que realizan las tareas que ellos siempre pensaron. Como cuando vinieron al país. Hoy, las iglesias ya no tienen celo evangelizador. No es la iglesia la que está comprometida en la misión. No hay ni siquiera una regeneración de personas que se involucran en la vida de la iglesia. Son iglesias ancianas. Y se están muriendo. Y las nuevas generaciones no son capaces de captar a la nueva generación. Para Jesús, hacer memoria al bautista no es estar poniendo una placa de memoria, no, es hacer la obra que el bautista dijo que él tendría que hacer. Tras de mí viene uno, dijo, y va a hacer esto, esto y esto. Pues eso hago. La manera es como yo siempre digo, mire, si usted amaba de verdad a su papá o a su mamá, y lo que él hubiera querido es que siga sus pasos y de verdad quiere honrar su memoria, deje de estar chillando el 2 de noviembre en la tumba. Mejor sirva como servía a su papá. Sirva como servía a su mamá. Pero si va a estar chillando, ¡ay, te me fuiste! Hasta la cara que hace. Y no va ni a la iglesia. Hipócrita. Si le dijo, hija, no te apartes del Señor. Sí, mamá. Y paja, se murió la mamá y no ha venido nunca a la iglesia. Usted no le está haciendo memoria. Es falsedad. Usted le va a hacer memoria a un ser querido si realiza la tarea, si le da continuidad al legado. Pero ahí van a estar el 2 de noviembre chillando con un montón de flores. Ahórrese el billete, hombre. Deje de estar gastando en eso. Mejor gaste en honrar la verdadera memoria. Si usted, al ser amado, de verdad quiere honrarlo, no lo honre diciendo, ¿y qué le pasa, sierva? Ay, ¿cómo se murió mi esposo? No, quiere honrarlo. ¿Qué hacía su esposo? Predicaba, enseñaba. Siga haciendo eso. ¿Y qué le pasa, sierva? Es que, ¿cómo se me murió? Pues sí, pero ¿y qué? ¿Cómo la va a honrar? Siga haciendo lo que ella hacía. Comprométase con lo que ella se comprometía. Es que fíjese que mi hijo, es que mi papá, mi mamá. Pues sí, pero ¿y
¿Cómo honramos a los que se van? Meternos en aquello que ellos anhelaban ver. Lo demás es show. Lo demás es teatro, lo demás es paja. Lo demás es puro comercial. Lo demás es paja, hermanitos. Honren haciendo las cosas como Jesús. No se puso a decir, le mataron a Juan. No, vamos a predicar, señores. Enfermos, vengan, vamos a dar enfermos. Vamos a darle de comer a la gente. Eso es honrar, porque eso dijo él que íbamos a hacer. Ojalá la palabra le entre el corazón, hermanito. Pónganse de pie. Señor, quizá a muchos les incomode la palabra como le incomodó Juan a la mujer Herodías. Y deseaba que ese hombre desapareciera. Y un día se le concedió la oportunidad. Se deshizo del profeta. Pero junto a eso se fue su futuro, su vida y la de sus hijos. Este pueblo recibe maná como recibió Israel en el desierto. Este pueblo recibe palabra como escuchó Capernaum y Betsaida. Yo te pido, Dios, que ayudes a este pueblo a apreciar la palabra, a tomar la palabra. Que no busquen excusas para no valorar la palabra, excusas basadas en el mensajero. Juan no comía ni bebía, pues hallaron una excusa, decir tiene demonio. Vino Jesús que comía y bebía, hallaron una excusa, pues este es comelón y borracho. Siempre hallaron en la manera de vivir del mensajero una excusa para no recibir la palabra. Que el corazón de este pueblo sea dócil a tu palabra siempre, porque es palabra de vida, es palabra que crea futuro, es palabra que abre caminos, es palabra en la que tú traes tiempos nuevos para ellos. Porque en esa palabra van las cosas nuevas y grandes que tienes para nosotros. Danos el corazón de Josías, un corazón tierno que se enternezca ante la palabra. Arranca de nosotros toda dureza del corazón. Esas capas que se han venido formando, quiébralas para que seamos tierra fértil donde la palabra caiga y produzca gran cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pueblo.